¿no? ¿Estoy bien? Muy bien, una vez que la pego. Nos vamos con Delfina a la pantalla para hablar un poquito de política. ¿Por dónde vamos a ir, Delfina? Bueno, vamos a ir con qué pasó con, ¿no? Aquellas reformas que te diría que marcaron bastante el pulso de este año en el gobierno y algunas, bueno, siguen, podemos decir, las esquelas, sobre todo en relación al vínculo con PRO. Por eso te lo traigo. Bueno, lo que vamos a hablar es de ficha limpia un poco, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con ficha limpia? ¿Qué pasó con ficha limpia? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, recordamos todos que hubo 2 sesiones fallidas, que no se alcanzó el quórum. Una de ellas, bueno, te diría que la segunda trajo bastantes cuestionamientos de PRO a la Libertad Avanza, ¿no? Finalmente, el quiebre, podemos decir inclusive, y si no es el quiebre, pero es el momento más complicado de la relación entre Milei y Macri, porque, bueno, en la última sesión faltaron 8 libertarios, ¿no? Después de, inclusive en la primera sesión, que habían estado, y además esto ya se había hablado, y esta es un poco las críticas de Mauricio Macri. Fíjate que además en el tuit de ayer habla de poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Un poco diciendo lo que queramos que sea. Ahí deslizó, me parece, una factura de ficha limpia. Para nosotros es una sesión que finalmente fue histórica, porque entrevistamos al diputado Hueses, que había comido fiambre y que se descompuso, y que se nacionalizó la necesidad del cuidado bromatológico sobre los diputados. Muy bien. Pero escuchame una cosa, a ver. ¿No la estaba redactando el doctor Fargosi a la ley? Mira, acá te digo algo. Más allá de la iniciativa nacional, ya tenemos varias provincias que la aplican. Esto como para contextualizar un poco. Río Negro, que la acaba de aprobar hace, creo que 4 días, no recuerdo bien, pero hace muy poquito. Chubut, Mendoza, Salta, Santa Fe y Jujuy. Seguimos adelante. Santa Fe, por ejemplo, la tiene en la Constitución. O sea, ¿viste? Entonces, es como la fuerza. Pero bueno, no importa, veamos. Sí. Bueno, acá vemos, estamos hablando de la última sesión, ¿no? Como para repasar un poco qué es lo que pasó, porque se pone mucho el foco en, por supuesto, los 8 libertarios. Es cierto, había un compromiso de parte del oficialismo y esto trajo muchas críticas, pero no fueron los únicos, ¿no? Acá vemos que todos los bloques contribuyeron a esta cuestión, por eso tan polémica. Bueno, 3 de PRO, 2 de ellos, hubo bastante, digamos, bueno, trascendió que hubo ahí algún tipo de diálogo con Patricia Bullrich. ¿Te acuerdas que vino acá? ¿No? Chumpitaz, que dijo que... bueno, nada. Sí. Bueno, sí, defendió su postura. Después, 2 de la UCR, 2 de Democracia, el bloque, podemos decir, díscolo, que se separó de la UCR, que responde a Martín Lustó, y los 6 de Encuentro Federal. Muchos de ellos, lo que decían de Encuentro Federal, me acuerdo de Nicolás Mazot, por ejemplo, bueno, que ya no daban los números y que por eso no bajaron al recinto. Muchos de ellos tuvieron digamos, este razonamiento, pero lo cierto es que, bueno, perjudicó a la hora del quórum. Bueno, vos lo decías, el tema de qué es lo que está pasando ahora con el nuevo proyecto y qué es lo que puede pasar en 2025. Bueno, a raíz de todas estas críticas, Milei rápidamente, ¿te acordás que salió a decir al día siguiente que el gobierno se comprometía, inclusive que había hablado con Silvia Los Penato, que se comprometía en un nuevo proyecto? Bueno, quien está a la cabeza, lo está redactando, tiene que ver con Alejandro Fargosi, el constitucionalista que además impulsó esta iniciativa y también, bueno, respalda muchísimo el proyecto de Silvia Los Penato. El proyecto, en líneas generales, y lo que dice Fargosi, hay una muy buena nota de Delfina Celicini, que además lo entrevistó, dice, básicamente sería igual con un cambio que tiene que ver con una cláusula de seguridad. Básicamente lo que hace es, esta cláusula de seguridad permitiría una apelación rápida al Tribunal Superior. Es decir, contempla que la persona acusada va a apelar a esta suspensión y va a pedir que se expida rápidamente la Corte Suprema. Porque lo que dicen es... O sea, le damos una garantía más al acusado. Al doble condenado. Al doble condenado, exactamente. No nos alcanza con esto. Tenemos que ir a... la verdad que qué lío... 2 personas que yo tengo especial respeto. Una para Fargosi. No, nada personal. Los otros me dijeron, está enojado. Pues, tengo nada personal. Pero che, lento, de los tanques del general Alaiz, el proyecto. Y lo otro, ¿qué lío tiene Los Penato? Pues Los Penato que dijo, no, la llamó, me whatsappeó Milei y no aparece, no está ni en el... ¿Qué lío Los Penato debe tener en la cabeza para justificar ante los propios, no? Bueno, ahí lo veíamos también, sí, no está en el temario de extraordinarias, no en el caso de, digamos, no es algo que esté... eso. Y hay que ver cuándo en 2025, ¿no? Bueno. Otro de los grandes temas, que también no se sabe muy bien la fecha, cuándo se va a volver a tocar, tiene que ver con lo que es la reforma jubilatoria, ¿no? Podemos decir también uno de los puntos de inflexión del gobierno
gobierno, bueno, bastante bisagra. ¿Por qué? Porque se había sacado en realidad el decreto 274 en el que, bueno, justamente establecía este régimen jubilatorio que por IPC, ¿no? Por inflación. El Congreso, en agosto aprueba el proyecto de movilidad jubilatoria. Después, bueno, obviamente por las dos cámaras, ¿no? Y rápidamente, ¿qué es lo que sucede? El famoso veto presidencial en contra de esta recomposición. ¿Te acordás que era una recomposición del 8,1% que tenía que ver con esa diferencia que había quedado, que había quedado sin saldar en relación a enero, si no me equivoco, que se dio una recomposición del 12 cuando tendría que haber sido en el orden del 20. También, obviamente, lo que establecía es la fórmula de movilidad por inflación, pero tenía una cláusula que era un aumento del 50% adicional en marzo de cada año por el índice de variación salarial, es decir, si los salarios quedan retrasados a lo que es la inflación. El gobierno vetó la iniciativa, como ya todos sabemos, y acá también se dio el famoso asado, ¿te acordás? El famoso asado que fue bastante cuestionado. Los diputados respaldaron el veto, estos 87 héroes además, votando en contra. Y acá también empezamos a tener la cuestión con los radicales, ¿no? El aporte clave de estos 5 radicales díscolos que después... Con peluca, ¿no? Los radicales con peluca. Exactamente, que después se sumaron también a la cuestión universitaria, pero mira, repasamos un poquito quiénes son. Mariano Campero, Pablo Servi, Martín Arjol, José Tornier, Luis Picat. 4 de ellos, además, expulsados recientemente por el Tribunal de Ética del Radicalismo. Así que esto ya generó un cimbronazo que después derivó en, también la ruptura del bloque. Así que acá tenemos 2 cuestiones que te diría que vamos a ver qué pasa en el 2025. Tema jubilatorio tampoco no está en agenda. Hay que ver si se mueve todo el año por decreto o finalmente se hace una reforma. Habló de todas estas cosas, algunas más específicamente, otras menos. Ayer el presidente de la Nación, que concedió una entrevista y, por supuesto, volvió le voy a spoilear un análisis que hacía Gabriel Slavinsky antes de entrar aquí, dividiendo en, él dice nuevos y viejos. Ahora le voy a preguntar que me justifique esto que decía Gabriel. Hay alguien que para él es viejo de toda vejez, que es Axel Kicillof.